¿Sabías que existe una oración tan poderosa, tan devastadora para el reino de las tinieblas, que cuando un padre o una madre la pronuncia con fe sobre un hijo atrapado en las adicciones, las cadenas demoníacas literalmente se rompen? No estoy hablando de palabras bonitas que repetimos mecánicamente esperando que algo mágico suceda. No estoy hablando de frases religiosas que suenan espirituales, pero que no producen resultados reales. Estoy hablando de una oración respaldada por el poder de la sangre de Jesucristo, una oración que tiene autoridad absoluta en el mundo espiritual, una oración que hace temblar al infierno porque sabe que está a punto de perder el control sobre tu hijo. Y hoy voy a revelarte exactamente cuál es esa oración, por qué tiene tanto poder, cómo pronunciarla correctamente y qué resultados sobrenaturales puedes esperar cuando comienzas a usarla con fe genuina. Pero antes de llegar a esa oración específica que va a transformar completamente la situación de tu hijo, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza de las adicciones y su conexión directa con el mundo espiritual. Porque la mayoría de los padres están luchando en el nivel equivocado. Están intentando resolver un problema espiritual con soluciones completamente naturales. Están llevando a sus hijos a rehabilitación tras rehabilitación. Están probando terapia tras terapia. Están intentando estrategias psicológicas y programas de modificación de conducta. Y aunque algunas de esas cosas pueden tener valor temporal, no están atacando la raíz del problema. Porque las adicciones no son simplemente problemas químicos o psicológicos. Son ataduras espirituales. Son estrategias demoníacas específicamente diseñadas para destruir el destino de tu hijo, para robarle su propósito, para matarlo antes de que cumpla el plan que Dios tiene para su vida. Déjame preguntarte algo directamente y necesito que seas completamente honesto contigo mismo al responder. ¿Has notado que sin importar cuántas veces tu hijo intenta dejarlo, sin importar cuánta fuerza de voluntad pone, sin importar cuántas promesas hace, siempre termina cayendo de nuevo? ¿Has visto cómo algo más fuerte que su propia voluntad lo arrastra de vuelta a ese vicio una y otra vez? ¿Has observado cómo su personalidad cambia cuando está bajo la influencia, como si literalmente fuera otra persona controlando su cuerpo? ¿Has sentido en tu espíritu que hay algo más oscuro, algo invisible, algo demoníaco operando detrás de esta adicción? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, entonces ya estás comenzando a ver la verdadera batalla. No estás luchando contra tu hijo, no estás peleando contra una sustancia química o un hábito destructivo. Estás en guerra contra principados y potestades, contra fuerzas espirituales de maldad que han puesto sus garras en tu hijo y que no tienen intención de soltarlo fácilmente. Y aquí está la verdad que el enemigo desesperadamente no quiere que descubras. Aunque esas fuerzas demoníacas son poderosas, aunque han logrado mantener a tu hijo atrapado por meses o incluso años, tú tienes acceso a un poder infinitamente mayor. Tienes acceso a la autoridad del nombre de Jesucristo. Tienes acceso al poder de su sangre derramada en la cruz. Tienes acceso a promesas bíblicas específicas sobre la salvación de tu casa. ¿Y cuando aprendes a usar esa autoridad correctamente? Cuando comienzas a orar con entendimiento espiritual en lugar de solo con desesperación emocional, todo cambia. El enemigo que parecía invencible de repente se ve obligado a retroceder. Las cadenas que parecían inquebrantables de repente comienzan a crujir y romperse. La fortaleza que parecía imposible de penetrar de repente comienza a desmoronarse.
porque has dejado de luchar en el nivel natural donde no tienes poder y has comenzado a pelear en el nivel espiritual donde tienes toda la autoridad del cielo respaldándote. Pero aquí está el problema que veo constantemente en padres desesperados que están orando por sus hijos. Oran con el corazón correcto, pero sin el entendimiento correcto. Oran con lágrimas genuinas, pero sin autoridad espiritual. Oran pidiendo que Dios haga algo sin comprender que Dios ya hizo todo lo necesario en la cruz y ahora está esperando que tú uses la autoridad que Él te dio. Es como tener las llaves de un auto en tu mano, pero seguir caminando porque no entiendes que esas llaves te dan acceso al vehículo. Es como tener una tarjeta de crédito con fondos ilimitados, pero seguir viviendo en pobreza porque no sabes cómo usarla. Las herramientas para la liberación de tu hijo ya están en tus manos. El poder para romper esas cadenas demoníacas ya está disponible para ti. Solo necesitas aprender a usarlo correctamente. Y esto es exactamente lo que voy a enseñarte hoy. No teoría religiosa abstracta que suena bonita pero que no produce resultados. No teología académica que impresiona intelectualmente pero que no libera a nadie. Voy a darte verdad bíblica práctica y aplicable que ha liberado a miles de jóvenes de las garras de las adicciones. Voy a mostrarte exactamente cómo orar con la autoridad de la sangre de Jesús, de una manera que produce resultados sobrenaturales visibles. Voy a equiparte con el entendimiento espiritual que necesitas para pararte en la brecha por tu hijo y no moverte hasta que veas la victoria completa manifestarse. Si estás desesperado por la liberación de tu hijo, si has intentado todo lo demás y nada ha funcionado, si estás listo para entrar en una dimensión de oración que nunca has experimentado antes, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Porque voy a continuar trayendo contenido que equipa a los padres para pelear efectivamente por sus familias en el nivel espiritual. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: declaro libertad sobre mi hijo, porque cuando lo escribes públicamente, estás haciendo una declaración de fe en el mundo espiritual que tiene poder real. No estás simplemente dejando un comentario. Estás proclamando una verdad profética sobre tu situación que el enemigo tiene que escuchar y que el cielo está registrando. Ahora déjame llevarte directamente a la palabra de Dios para establecer el fundamento bíblico de por qué esta oración tiene tanto poder. Porque no estoy inventando nada. No estoy compartiendo mi opinión personal o mis ideas creativas. Estoy revelándote principios eternos que están escritos en la Escritura y que han funcionado por 2000 años. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, encontramos una promesa absoluta que cambia todo para los padres que están peleando por sus hijos. Dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta no es una posibilidad. No es una esperanza vaga. Es una promesa directa y específica. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú te paras en fe, la salvación no es solo para ti individualmente. Se extiende sobre toda tu casa. Tus hijos están incluidos en esa promesa. Tu familia está cubierta por ese pacto. Y el enemigo no tiene derecho legal de mantener a tu hijo en atadura cuando tú estás parado firmemente en esta promesa bíblica. Pero aquí está la clave que muchos padres pierden. Esta promesa requiere que tú creas activamente. No es pasiva. No es simplemente esperar que algún día Dios decida salvar a tu hijo porque sería algo bonito. Es pararte en fe agresiva,
declarando esta promesa sobre tu casa, recordándole al enemigo que no tiene derecho sobre tu hijo, intercediendo con persistencia inquebrantable hasta que veas la manifestación física de lo que ya es verdad en el mundo espiritual. Porque en el momento en que tú aceptaste a Cristo, se estableció un pacto sobre tu familia completa. Tus hijos están bajo cobertura espiritual. Tienen una marca de protección divina sobre sus vidas. Y aunque el enemigo puede atacar temporalmente, aunque puede causar daño durante una temporada, no puede mantener control permanente cuando hay un padre o una madre intercediendo con fe basada en la palabra de Dios. Ahora necesito que entiendas algo absolutamente crucial sobre el poder de la sangre de Jesucristo, porque aquí es donde muchos creyentes tienen conocimiento superficial, pero no comprensión profunda. Escuchan sobre la sangre de Jesús en canciones de adoración, la mencionan casualmente en conversaciones cristianas, pero no captan realmente la magnitud devastadora que tiene para el reino de las tinieblas. La sangre de Jesús no es simplemente un concepto teológico bonito, no es solo un símbolo poético del amor de Dios, es el arma más poderosa en todo el universo espiritual. Es lo único que el infierno completo no puede resistir, no puede contrarrestar, no puede superar de ninguna manera. Y cuando un padre aprende a invocar el poder de esa sangre sobre su hijo con autoridad y con fe, está desatando una fuerza sobrenatural que literalmente desarma a los demonios. Déjame explicarte por qué la sangre de Jesús tiene este nivel de poder absoluto. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue simplemente un hombre bueno siendo ejecutado injustamente. Fue el Hijo de Dios, sin pecado, ofreciendo su vida como sacrificio perfecto por toda la humanidad. Su sangre derramada pagó completamente el precio por cada pecado, cada atadura, cada maldición, cada enfermedad, cada adicción. No dejó nada sin cubrir. No quedó ninguna deuda sin pagar. Fue un rescate completo, total, absoluto. Y porque esa sangre fue derramada por alguien completamente inocente, completamente puro, completamente sin mancha, tiene valor eterno. No pierde poder con el tiempo. No se debilita con los años. No se vuelve menos efectiva porque estemos en el año 2025 en lugar del año 33, cuando fue derramada. Tiene exactamente el mismo poder hoy que tenía el día en que fluyó del costado de Jesús en el Calvario. Y aquí está lo que hace que esta sangre sea tan devastadora para el enemigo, específicamente en el contexto de las adicciones. Cada adicción tiene una raíz espiritual. Hay un espíritu demoníaco específico asignado para mantener a tu hijo atrapado. Ya sea un espíritu de alcoholismo, un espíritu de drogadicción, un espíritu de pornografía, un espíritu de juego, cualquier vicio destructivo que esté controlando a tu hijo, no es simplemente un mal hábito. Es una entidad demoníaca, con personalidad, con agenda, con estrategia específica para destruir. Y ese demonio ha establecido derechos legales para operar en la vida de tu hijo. Tal vez a través de pecados sin confesar, tal vez a través de maldiciones generacionales, tal vez a través de traumas sin sanar, tal vez a través de puertas abiertas por experimentación con lo oculto. Pero hay algún tipo de derecho legal que le permite al enemigo mantener esa atadura. Y aquí es donde la sangre de Jesús se vuelve absolutamente devastadora. Cuando tú invocas esa sangre sobre tu hijo, cuando la aplicas con fe sobre su situación, estás esencialmente borrando todos los derechos legales que el enemigo tenía. Porque la sangre de Jesús es la expiación completa. Cancela toda deuda, rompe toda maldición, cierra toda puerta abierta, limpia todo pecado.
Y cuando esos derechos legales son cancelados, el demonio ya no tiene fundamento para permanecer. Es como sacarle la alfombra de debajo de sus pies. Es como quitarle el contrato que pensaba que le daba autoridad. De repente se encuentra sin ninguna base legal para continuar operando y es forzado a soltar a tu hijo. Pero ahora presta mucha atención, porque aquí viene la parte que va a cambiar completamente cómo oras. La sangre de Jesús no opera automáticamente, no funciona mágicamente sin tu participación. Tiene que ser aplicada con fe, tiene que ser invocada con autoridad, tiene que ser declarada con convicción absoluta. Es como tener el mejor antibiótico del mundo en tu botiquín. Ese antibiótico tiene poder para curar la infección, pero no hace nada mientras permanece en la botella. Tiene que ser sacado, tiene que ser administrado, tiene que ser aplicado al problema específico para que su poder se active. De la misma manera, la sangre de Jesús tiene todo el poder necesario para liberar a tu hijo, pero requiere que tú la apliques a través de la oración con fe. Y esto nos lleva a un principio bíblico absolutamente fundamental que encuentro en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mira cuidadosamente la estructura de este versículo. La victoria sobre el enemigo viene por dos cosas trabajando juntas. Primero, por medio de la sangre del Cordero. Ese es el poder objetivo, la obra terminada de Cristo, la expiación completa que ya fue lograda. Segundo, por la palabra del testimonio de ellos. Ese eres tú abriendo tu boca y declarando con fe lo que la sangre de Jesús ha hecho. No es suficiente que la sangre haya sido derramada. Tú tienes que proclamarla, tienes que hablarla, tienes que declararla sobre la situación de tu hijo. Y cuando estos dos elementos se combinan, la sangre de Jesús que ya fue derramada y tu voz pronunciando con fe lo que esa sangre logró, el enemigo es completamente derrotado. Entonces, ¿cómo se ve esto prácticamente cuando estás orando por un hijo atrapado en adicciones? No es simplemente decir: Señor, por favor ayuda a mi hijo. No es solo pedirle a Dios que haga algo mientras tú te sientas pasivamente esperando que Él actúe. Es pararte en autoridad espiritual. Es invocar el poder de la sangre de Jesús específicamente sobre cada aspecto de la atadura. Es declarar con voz audible que toda maldición es rota, que todo derecho legal es cancelado, que todo espíritu de adicción tiene que soltar a tu hijo ahora mismo en el nombre de Jesús. Es orar no desde un lugar de súplica desesperada, sino desde un lugar de autoridad delegada, sabiendo que cuando aplicas la sangre de Jesús correctamente, el enemigo no tiene opción excepto obedecer. Si lo que estoy compartiendo está resonando en tu espíritu, si algo dentro de ti está despertando a la realidad de que has estado orando debajo de tu autoridad, entonces necesito que hagas algo profético ahora mismo. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más padres que están desesperadamente necesitando esta revelación. Porque cuando actúas en fe, aunque sea con algo tan simple como dar un like, estás sembrando una semilla espiritual. Y Dios honra incluso las acciones pequeñas cuando vienen de un corazón sincero. Y después de dar like, comparte este mensaje con otro padre que sabes que está pasando por esta batalla, porque tu obediencia puede ser el instrumento que Dios use para llevar liberación a otra familia. Ahora quiero llevarte aún más profundo en este entendimiento, porque necesitas ver algo que cambiará permanentemente cómo intercedes.
En el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 12, encontramos la historia de la Pascua. Los israelitas estaban esclavizados en Egipto y Dios iba a enviar el ángel de la muerte para traer juicio sobre todos los primogénitos de Egipto. Pero dio instrucciones específicas a su pueblo. Tenían que sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Y la promesa era clara y directa. Cuando el ángel de la muerte viera la sangre aplicada, pasaría de largo sobre esa casa. Los primogénitos dentro de esas casas estarían protegidos no porque fueran más santos, no porque fueran perfectos, sino porque la sangre había sido aplicada. ¿Captas la revelación profunda aquí? La sangre aplicada era lo que marcaba la diferencia entre vida y muerte. Y esa historia es un tipo, una sombra profética de lo que la sangre de Jesús hace por nosotros hoy. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha, cuya sangre fue derramada. Y cuando tú aplicas esa sangre sobre tu hijo a través de la oración intercesora con fe, estás esencialmente marcando a tu hijo con protección divina. Estás poniendo una señal espiritual sobre su vida que le dice al enemigo que no puede tocar lo que ha sido cubierto por la sangre del Cordero. El ángel de muerte espiritual, las fuerzas demoníacas que intentan destruir a tu hijo, tienen que pasar de largo cuando ven la sangre de Jesús aplicada con fe. Pero aquí está el detalle crítico que no puedes perder. Los israelitas no simplemente sabían sobre la sangre del Cordero teóricamente. No tenían conversaciones filosóficas sobre su significado simbólico. Tomaron acción específica. Sacrificaron el Cordero, recogieron su sangre y físicamente la aplicaron en sus puertas. Hubo un acto de obediencia, hubo una aplicación práctica, hubo fe demostrada a través de acción. Y de la misma manera, tú no puedes solo saber intelectualmente que la sangre de Jesús tiene poder. Tienes que aplicarla específicamente sobre tu hijo. Tienes que declararla audiblemente en oración. Tienes que pararte en fe activa, no en esperanza pasiva. Ahora necesito mostrarte algo que va a equiparte con aún más autoridad cuando ores por la liberación de tu hijo. Porque además de entender el poder de la sangre de Jesús, necesitas comprender tu posición legal en Cristo y la autoridad que eso te da sobre las fuerzas demoníacas. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, algo absolutamente revolucionario. Jesús habló a sus discípulos y dijo: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira cuidadosamente lo que está diciendo aquí. No es una sugerencia, no es un deseo esperanzado, es una declaración de autoridad delegada. Jesús te ha dado potestad, es decir, poder legal, autoridad oficial para hollar, que significa pisar con fuerza, aplastar completamente, serpientes y escorpiones, que en lenguaje bíblico representan fuerzas demoníacas y espíritus malignos. Y la parte final es absolutamente crucial, y sobre toda fuerza del enemigo. No sobre algunas fuerzas, no sobre las débiles, sobre toda fuerza, sin excepción. Sin importar cuán poderoso parezca el demonio que tiene atrapado a tu hijo, sin importar cuán fuertemente lo tenga agarrado, sin importar cuánto tiempo lleva operando en su vida, tú tienes autoridad sobre esa fuerza. No una autoridad que tienes que ganar, no una autoridad que tienes que alcanzar a través de años de madurez espiritual. Una autoridad que ya te fue dada en el momento en que aceptaste a Cristo. Está disponible para ti ahora mismo. Solo necesitas aprender a caminar en ella.
Pero déjame ser completamente directo contigo, porque aquí es donde muchos padres están fallando sin darse cuenta. Saber que tienes autoridad y caminar en autoridad son dos cosas completamente diferentes. Puedes tener las credenciales correctas, el título correcto, la posición correcta en el papel, pero si no actúas con la confianza que esa posición te da, si no hablas con la firmeza que esa autoridad requiere, si no te comportas como alguien que está al mando, entonces tu autoridad no será respetada. Es como un policía que tiene placa y uniforme, pero que se acerca temerosamente a un criminal y le pide por favor amablemente que deje de romper la ley. Ese oficial tiene toda la autoridad legal para arrestar al criminal, pero su manera de ejercer esa autoridad determina si será efectivo o no. De la misma manera, cuando oras por tu hijo, no estás rogándole a Dios que tal vez si tiene tiempo y está de buen humor haga algo por tu situación. No estás suplicándole al enemigo que por favor sea amable y suelte a tu hijo. Estás parándote en la autoridad que Cristo te dio y estás ordenando, estás demandando, estás declarando con voz firme que el enemigo tiene que soltar a tu hijo ahora. No es arrogancia, no es presunción. Es simplemente caminar en la realidad de quién eres en Cristo y qué autoridad se te ha dado. Y cuando el enemigo escucha a un padre orando desde este lugar de autoridad genuina, respaldado por la sangre de Jesús, fundamentado en la palabra de Dios, no puede resistir. Y aquí está otra verdad bíblica poderosa que necesitas entender profundamente. En Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús dice algo asombroso. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo revela un principio de autoridad espiritual que cambia completamente el juego. Tienes llaves. Las llaves representan autoridad para abrir y cerrar, para permitir o prohibir, para atar o desatar. Y lo que hagas en la tierra, en el reino natural, en tu vida de oración, en tus declaraciones de fe, tiene impacto directo en el reino celestial, en la esfera espiritual donde se libran las batallas reales. Entonces, cuando tú atas al espíritu de adicción que está operando en tu hijo, cuando declaras con autoridad que esa atadura demoníaca está rota en el nombre de Jesús, no estás simplemente haciendo ruido religioso. Estás ejerciendo autoridad espiritual real que se activa en el mundo invisible. Los ángeles de Dios se mueven en respuesta a tu declaración. Las cadenas en el reino espiritual literalmente comienzan a romperse. Los demonios que pensaban que tenían control seguro, de repente se ven obligados a retroceder. Porque has usado las llaves que Cristo te dio para atar lo que necesita ser atado y desatar lo que necesita ser desatado. Pero ahora necesito advertirte sobre algo, porque el enemigo tiene una estrategia específica contra padres que están comenzando a entender esta verdad. Va a intentar desanimarte. Va a tratar de convencerte de que no está funcionando. Va a poner pensamientos en tu mente diciéndote que tu hijo nunca va a cambiar, que has orado demasiadas veces sin ver resultados, que tal vez esta promesa funciona para otros, pero no para tu familia. Y necesitas reconocer esos pensamientos como exactamente lo que son: mentiras demoníacas diseñadas para hacer que dejes de usar tu autoridad. Porque el enemigo sabe que si sigues parándote en fe, si continúas aplicando la sangre de Jesús, si persistes en ejercer tu autoridad espiritual, eventualmente va a perder.
Entonces, su única esperanza es convencerte de que te rindas antes de que veas la manifestación de la victoria. Y aquí es donde entra un principio bíblico llamado persistencia en la oración. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús cuenta una parábola específicamente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es la historia de una viuda que seguía yendo ante un juez injusto pidiéndole que le hiciera justicia contra su adversario. El juez la ignoraba una y otra vez, pero ella seguía regresando, seguía insistiendo, seguía demandando. Y finalmente, el juez le hizo justicia no porque le importara a ella, sino simplemente porque su persistencia lo estaba desgastando. Y Jesús termina la parábola diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Captas el punto? Si incluso un juez injusto finalmente respondió a la persistencia de alguien que seguía clamando, ¿cuánto más tu Padre Celestial, que te ama profundamente, que quiere ver a tu Hijo libre, responderá a tu persistencia en oración? Pero la clave es que no puedes orar una o dos veces y luego rendirte cuando no ves resultados inmediatos. Tienes que seguir orando, seguir declarando, seguir aplicando la sangre de Jesús, seguir ejerciendo tu autoridad hasta que veas la manifestación física de lo que ya has establecido en el reino espiritual. Si has llegado hasta este punto del mensaje, déjame un comentario ahora mismo diciendo: no me rendiré, porque necesitas hacer esa declaración no solo para mí, sino para ti mismo, para el enemigo que está escuchando y para el cielo que está tomando nota. Cuando declaras tu compromiso de persistir sin importar cuánto tiempo tome, estás fortaleciendo tu propia determinación y estás poniendo al enemigo en aviso de que no vas a ser un intercesor fácil de desanimar. Y también comparte este video con otros padres, porque cuando te conviertes en parte de la solución para otra familia, Dios honra eso en tu propia situación. Ahora quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos específicos de padres que intercedieron por sus hijos y vieron resultados sobrenaturales, porque necesitas ver que no estoy inventando esta doctrina. Está fundamentada sólidamente en la Escritura y respaldada por testimonios a través de toda la historia bíblica. Empecemos con la historia de la mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Esta madre tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. No era simplemente una niña enferma. No era solo un problema de comportamiento. El texto es claro. Estaba poseída demoníacamente. Y esta madre hizo algo extraordinario. Vino a Jesús, se postró a sus pies y le rogó que echara fuera al demonio de su hija. Y aquí está lo fascinante. Jesús inicialmente pareció rechazarla. Le dijo que primero era necesario saciar a los hijos, refiriéndose a Israel, y que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, refiriéndose a los gentiles como ella. La mayoría de las personas se habrían ofendido y se habrían ido. Pero mira cómo esta madre respondió con fe persistente. Dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En otras palabras, estaba diciendo: no necesito todo el pan, solo dame una migaja de tu poder y será suficiente para liberar a mi hija. Y Jesús, asombrado por su fe, le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama completamente libre. El demonio había salido. ¿Qué podemos aprender de esta madre? Primero,
que la liberación demoníaca de hijos es posible y es parte del ministerio de Jesús. Segundo, que la fe persistente que no acepta un no como respuesta final es exactamente el tipo de fe que mueve a Jesús a actuar. Tercero, que la liberación puede suceder instantáneamente a distancia. Esta madre ni siquiera llevó a su hija ante Jesús físicamente. Intercedió por ella y la liberación ocurrió mientras la hija estaba en otro lugar. Esto es increíblemente importante para ti porque significa que no importa dónde esté tu hijo físicamente en este momento, no importa si está en la calle, en la cárcel, en otro estado o país, tu intercesión con autoridad puede alcanzarlo en el reino espiritual y romper las cadenas que lo tienen atado. Y ahora llegamos al momento más poderoso de este mensaje. El clímax espiritual, donde voy a darte la oración específica que tiene poder devastador contra toda atadura de adicción sobre tu hijo. Pero antes de pronunciarla, necesito que prepares tu corazón correctamente, porque la efectividad de esta oración no depende solo de las palabras que dices, sino del estado de tu corazón cuando las dices. Tienes que venir con fe genuina, no con duda disfrazada de oración. Tienes que venir con expectativa real de que algo va a cambiar, no simplemente con esperanza vaga de que tal vez Dios haga algo. Tienes que venir dispuesto a perdonar a tu hijo por el dolor que te ha causado, porque la falta de perdón bloquea la efectividad de tu intercesión. Y tienes que venir comprometido a orar esta oración no solo una vez, sino consistentemente hasta que veas la manifestación completa de la liberación. Entonces ahora mismo, donde quiera que estés escuchando este mensaje, necesito que hagas algo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ponte de pie. Porque vas a orar no desde una posición de derrota, sino desde una posición de victoria. Vas a orar no como alguien que espera que algo bueno suceda, sino como alguien que está ejerciendo autoridad delegada por Cristo mismo. Y si conoces el nombre de tu hijo, tenlo en mente ahora. Visualiza su rostro. Siente el amor que tienes por él o ella. Y ahora, desde ese lugar de amor mezclado con fe, desde ese lugar de autoridad espiritual, desde ese lugar de confianza absoluta en el poder de la sangre de Jesús, vas a pronunciar esta oración conmigo. Y cuando la pronuncies, no la leas mecánicamente. Declárala con convicción. Dila en voz audible, porque hay poder en la palabra hablada, y créela completamente mientras la dices. Padre Celestial, vengo ante ti ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Vengo no en mis propios méritos, sino cubierto completamente por la sangre de tu Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y Padre, traigo ante ti a mi hijo, a mi hija, cuyo nombre pronuncio ahora delante de tu trono. Señor, tú conoces la batalla que estamos enfrentando. Tú ves las cadenas de adicción que tienen atrapado a mi hijo. Tú ves el espíritu demoníaco que está operando, robando, matando y destruyendo. Pero Padre, también sé que tu palabra declara en Hechos 16:31 que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y mi casa. Y me paro sobre esa promesa ahora mismo. Declaro que mi hijo está incluido en ese pacto. Declaro que la salvación que me alcanzó a mí se extiende sobre mi descendencia. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, aplico la sangre del Cordero sobre mi hijo. Esa sangre que tiene poder eterno, esa sangre que nunca pierde su efectividad, esa sangre que fue derramada específicamente para romper toda cadena de esclavitud. Cubro a mi hijo con la sangre de Jesús, de la cabeza a los pies.
Declaro que esa sangre cancela todo derecho legal que el enemigo tenía para operar en su vida. Declaro que esa sangre rompe toda maldición generacional que haya abierto puertas a esta adicción. Declaro que esa sangre limpia toda consecuencia de pecados pasados que el enemigo estaba usando como punto de entrada. La sangre de Jesús está fluyendo sobre mi hijo ahora mismo en el reino espiritual, limpiando, purificando, liberando. Y ahora, usando la autoridad que Cristo me dio en Lucas 10:19, ato al espíritu de adicción que está operando en mi hijo. Te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de alcoholismo, te ato. Espíritu de drogadicción, te ato. Espíritu de pornografía, te ato. Espíritu de juego, te ato. Cualquier demonio que esté manteniendo a mi hijo en atadura, te ato ahora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro que estás desarmado, estás derrotado, estás obligado a soltar a mi hijo ahora mismo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la autoridad de Cristo que vive en mí es superior a cualquier poder demoníaco que esté operando en mi hijo. Ordeno a todo espíritu inmundo, a todo demonio de adicción, sal de mi hijo ahora en el nombre de Jesús. No tienes derecho legal de permanecer. Tu punto de entrada ha sido cancelado por la sangre del Cordero. Tu poder ha sido roto por la autoridad de Cristo. Y ahora te ordeno que salgas y que no regreses. Coloco un cerco de protección de la sangre de Jesús alrededor de mi hijo. Ningún demonio puede penetrar ese cerco, ninguna fuerza maligna puede cruzar esa barrera. Mi hijo está cubierto, está protegido, está sellado por la sangre del Cordero. Y ahora, Padre, así como declaro lo que está roto, también declaro lo que está siendo restaurado. Declaro que mi hijo está siendo liberado completamente del poder de estas adicciones. Declaro que su mente está siendo renovada por tu palabra. Declaro que sus deseos están siendo transformados por tu Espíritu Santo. Declaro que todo daño físico, mental, emocional y espiritual causado por estas adicciones está siendo sanado por tu poder. Declaro que el destino que tú diseñaste para mi hijo antes de la fundación del mundo está siendo restaurado. Declaro que todo lo que el enemigo robó está siendo devuelto multiplicado. Declaro que mi hijo cumplirá el propósito para el cual fue creado. Padre, rompo todo lazo del alma impuro que mi hijo haya formado con personas que lo arrastraban a estas adicciones. Rompo toda influencia negativa, rompo toda amistad destructiva y declaro que nuevas relaciones santas están siendo ordenadas divinamente para entrar en su vida. Personas que lo acercarán a ti en lugar de alejarlo. Amistades que edificarán en lugar de destruir. Conexiones que fortalecerán su fe en lugar de debilitarla. Declaro que un encuentro sobrenatural con tu presencia está siendo preparado para mi hijo. Que así como Pablo fue derribado en el camino a Damasco por un encuentro radical contigo, mi hijo experimentará un momento de confrontación divina donde tu realidad se volverá innegable para él, donde tu amor se volverá irresistible, donde tu poder se manifestará de una manera que no podrá ignorar o rechazar. Prepara ese momento, Señor. Orquesta las circunstancias, ordena los encuentros divinos. Haz lo que sea necesario para capturar completamente el corazón de mi hijo. Y Padre, en este momento declaro victoria sobre esta situación, no victoria futura que espero ver algún día. Victoria presente que ya fue ganada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Mi hijo fue comprado con precio. Mi hijo fue redimido por la sangre del Cordero.
Mi hijo está destinado para salvación, no para destrucción, y me niego a aceptar cualquier otro resultado. Me niego a rendirme en esta batalla. Me niego a dejar de interceder hasta que vea la manifestación completa de lo que estoy declarando ahora mismo. Gracias, Padre, porque mientras oro esta oración, sé que estás obrando en el reino invisible. Sé que tus ángeles están siendo enviados. Sé que las cadenas están siendo rotas. Sé que los demonios están siendo expulsados. Sé que la victoria está siendo establecida. Y declaro que comenzaré a ver evidencia física de esta victoria espiritual. Veré cambios en mi hijo. Veré que el deseo por estas adicciones comienza a disminuir. Veré que comienza a buscar ayuda. Veré que empieza a abrirse a la verdad del Evangelio. Veré la obra de tu Espíritu Santo manifestándose en su vida de maneras visibles y tangibles. Te doy toda la gloria, Padre. Te doy toda la honra. Te doy todo el reconocimiento, porque tú eres el único que puede salvar, el único que puede liberar, el único que puede transformar completamente una vida. Y confío en ti totalmente con mi hijo. En el nombre poderoso, victorioso, todopoderoso de Jesucristo, oro y declaro todo esto. Amén. Si oraste esta oración conmigo con fe genuina, algo cambió en el reino espiritual. No lo sentiste físicamente tal vez, pero en el mundo invisible donde se libran las batallas reales, se movieron fuerzas. Los ángeles de Dios fueron activados. Los demonios fueron confrontados. La sangre de Jesús fue aplicada. Y ahora tu trabajo es mantener tu posición en fe. No permitas que la duda entre. No permitas que el desánimo te derrote. No importa lo que veas o no veas inmediatamente, permanece firme en lo que declaraste. Y ora esta oración regularmente, no porque la primera vez no funcionó, sino porque estás manteniendo presión espiritual constante sobre el enemigo hasta que se vea obligado a soltar completamente a tu hijo. Ahora que has orado esta oración poderosa sobre tu hijo, necesito equiparte con entendimiento sobre qué esperar en los días y semanas siguientes, porque la liberación a veces es instantánea y otras veces es progresiva. Y necesitas saber cómo discernir lo que está sucediendo espiritualmente para que no malinterpretes lo que Dios está haciendo. Primero, entiende que puede haber una intensificación inicial de la batalla. Esto no significa que tu oración no funcionó. Significa exactamente lo opuesto. Significa que el enemigo se dio cuenta de que está perdiendo terreno y está luchando desesperadamente para mantener control. Es como cuando intentas quitarle un juguete a un niño pequeño que no quiere soltarlo. Habrá resistencia, habrá forcejeo, pero eso no cambia el hecho de que tú tienes más fuerza y eventualmente obtendrás el juguete. De la misma manera, cuando comienzas a orar con esta autoridad, cuando aplicas la sangre de Jesús consistentemente, cuando ejerces tu posición en Cristo, el enemigo puede intensificar los ataques en un último intento desesperado de mantener su posición. Tu hijo puede parecer empeorar temporalmente. Las circunstancias pueden parecer más caóticas, pero no te dejes engañar por lo que ves en lo natural. Mantén tu mirada en la verdad espiritual de lo que has declarado. Porque estas intensificaciones son frecuentemente las señales justo antes del rompimiento completo. Es la oscuridad más profunda justo antes del amanecer. Es la tormenta final antes de la calma. Y si te mantienes firme durante esta temporada sin retroceder en tu fe, sin rendirte en tu intercesión, sin permitir que el desánimo te derrote, verás que de repente todo cambia.
También necesitas entender el concepto de liberación progresiva versus liberación instantánea. Algunas veces Dios libera instantáneamente. El demonio sale, la adicción se rompe y tu hijo es completamente transformado en un momento. Esto sucede y es glorioso cuando ocurre. Pero otras veces la liberación es un proceso gradual donde ves mejorías incrementales. Tal vez tu hijo tiene menos recaída. Tal vez los períodos de sobriedad se hacen más largos. Tal vez comienza a buscar ayuda cuando antes se negaba. Tal vez su actitud hacia ti y hacia Dios comienza a ablandarse. Estos son todos signos de que tu intercesión está funcionando, de que las cadenas se están aflojando, de que la victoria está manifestándose progresivamente. Y durante este proceso, tu trabajo es continuar haciendo 3 cosas consistentemente. Primero, sigue orando esta oración o variaciones de ella regularmente. No una vez y ya. Hazlo parte de tu rutina diaria. Cada mañana aplica la sangre de Jesús sobre tu hijo. Cada noche declara victoria sobre su situación. Mantén presión espiritual constante. Segundo, sigue declarando la palabra de Dios sobre tu hijo. No hables el problema. No declares lo negativo que ves. Declara lo que Dios dice. Declara las promesas bíblicas. Habla vida, habla libertad, habla transformación. Porque tus palabras tienen poder creativo en el reino espiritual. Y tercero, vive en gratitud anticipada. Agradece a Dios por la liberación de tu hijo como si ya hubiera sucedido completamente. Porque en el reino espiritual ya sucedió. Ahora simplemente estás esperando que se manifieste en el reino natural. Pero también necesito advertirte sobre algunas trampas que el enemigo usa para sabotear la intercesión de padres. La primera trampa es la culpa. El enemigo intentará convencerte de que la adicción de tu hijo es tu culpa, que si hubieras sido mejor padre, esto nunca habría sucedido, que no tienes derecho de interceder porque tú también has fallado. Reconoce esto como la mentira que es. Sí, todos hemos fallado como padres en algunas áreas. Ninguno de nosotros es perfecto, pero tus imperfecciones no descalifican tu intercesión. La efectividad de tu oración no depende de tu perfección, sino del poder de la sangre de Jesús que invocas. Así que rechaza la culpa, confiesa cualquier falla real donde necesites arrepentirte, recibe el perdón de Dios y sigue adelante en autoridad. La segunda trampa es el aislamiento. El enemigo quiere que te avergüences de la situación de tu hijo, que la mantengas en secreto, que no busques apoyo de otros creyentes. Pero hay poder tremendo en la oración corporativa. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitas encontrar otros intercesores de confianza, otros padres que entiendan esta batalla, otros creyentes maduros que puedan pararse contigo en oración. No tienes que pelear esta batalla solo. De hecho, eres más efectivo cuando tienes un equipo de intercesión apoyándote. La tercera trampa es la impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde esperamos resultados inmediatos en todo. Y cuando no vemos cambio rápido en nuestro hijo, nos frustramos y comenzamos a dudar de si Dios realmente está obrando. Pero recuerda que Dios opera en la dimensión de la eternidad. Su timing es perfecto, aunque no coincida con nuestro calendario humano. Tu trabajo es ser fiel en la intercesión sin importar cuánto tiempo tome. Porque Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
La promesa es clara. Si no te rindes, verás la cosecha. Si continúas sembrando oraciones con fe, eventualmente cosecharás la liberación. El timing es de Dios, pero la manifestación es segura si persistes. Ahora quiero hablarte sobre algo extremadamente importante que debes hacer además de orar. Necesitas crear un ambiente espiritual en tu hogar que apoye la liberación que estás declarando. Porque si estás intercediendo poderosamente, pero permitiendo que tu casa sea un lugar donde opera libremente lo que contradice el reino de Dios, estás esencialmente trabajando contra ti mismo. Revisa qué tipo de contenido se está viendo en tu televisión. ¿Qué tipo de música se está escuchando? ¿Qué tipo de conversaciones están sucediendo? ¿Qué tipo de ambiente espiritual estás cultivando? Y haz los ajustes necesarios para que tu hogar sea un lugar donde la presencia de Dios es bienvenida, donde la adoración fluye, donde la palabra de Dios es honrada, donde el reino de la luz domina sobre el reino de las tinieblas. Esto puede significar decisiones difíciles. Tal vez tengas que cancelar suscripciones a servicios que traen contenido inmoral a tu casa. Tal vez tengas que confrontar a otros miembros de la familia sobre sus hábitos que están abriendo puertas espirituales negativas. Tal vez tengas que ser más intencional sobre tener momentos de adoración familiar, de lectura bíblica juntos, de oración corporativa. No permitas que la comodidad o la presión social te impidan hacer lo que necesita hacerse para proteger espiritualmente tu hogar. Porque tu casa debe ser un lugar donde, cuando tu hijo regrese, encuentre un ambiente saturado de la presencia de Dios que hace más difícil para el enemigo mantener influencia sobre él. Si has llegado hasta este punto del mensaje, significa que Dios está haciendo algo profundo en tu corazón. Significa que no eres un padre casual que simplemente quiere que su hijo esté bien. Eres un intercesor que está dispuesto a pelear en el nivel espiritual por la libertad de tu hijo. Y necesito que hagas algo profético ahora mismo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque voy a continuar trayendo contenido que te equipa para la guerra espiritual efectiva. No entretenimiento religioso superficial, sino enseñanza bíblica profunda que produce resultados reales. Y después de suscribirte, deja un comentario compartiendo brevemente cuál es la adicción específica por la que estás intercediendo para que pueda orar específicamente por tu situación. Porque cuando declaras públicamente tu batalla, estás sembrando una semilla de fe que Dios honrará. Y finalmente, quiero dejarte con una palabra profética sobre tu hijo. Lo que el enemigo intentó usar para destruir a tu hijo, Dios lo va a transformar en un testimonio poderoso que liberará a muchos otros. Tu hijo no solo va a ser libre, va a convertirse en un libertador. Va a usar su historia de liberación para darle esperanza a otros que están atrapados en las mismas cadenas que una vez lo tenían esclavizado. Va a ser un testimonio viviente del poder de la sangre de Jesús, de la efectividad de la intercesión persistente, de la fidelidad de Dios para salvar hasta lo último. Y cuando veas a tu hijo completamente restaurado, completamente transformado, completamente usado por Dios, vas a mirar atrás a este tiempo de batalla y vas a decir que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de intercesión apasionada. Porque el Dios al que servimos es experto en convertir los desastres en milagros, en transformar las tragedias en triunfos, en tomar lo que el enemigo destruyó y reconstruirlo más glorioso que nunca. Mantén tu fe, mantén tu intercesión, mantén tu declaración. La victoria de tu hijo ya está asegurada en Cristo.
Amén.